cerramos estas primeras jornadas en psicoterapia. Les voy a presentar al colega que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Juan Camilo, por acompañarnos y por tomarte tu tiempo para estar en este espacio con nosotros. Juan Camilo nos trae la propuesta de psicodrama, la cura en el encuentro con el otro. Les presento brevemente a Juan Camilo, es psicólogo, psicoterapeuta y psicodramatista, docente universitario de Unilasallista, director del Grupo de Investigación en Psicología Aplicada y director académico de la Corporación Ciudad Manglar. Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchas gracias por tu tiempo, así que bienvenido. Estamos muy contentos de que puedas compartir este espacio con nosotros y muy dispuestos a aprender y absorber todos tus conocimientos y tus experiencias. Muchísimas gracias, me alegra mucho, qué bueno. Bien, empecemos entonces. Bueno, ya me presentaron, yo soy Juan Camilo Arias, soy docente, psicólogo, psicodramatista, psicoterapeuta, además también soy cuentero, soy tomador de tinto, mal poeta y soy calvo de profesión, como pueden ver aquí. Vamos a hablar hoy un poquito del psicodrama. Esto a algunas personas puede ser un poco novedoso, para otras puede ser más conocido. Realmente hay muy pocas universidades que estén trabajando sobre el tema, pero afortunadamente ya hay algunas que están trabajando en el tema. Primero empecemos preguntándonos qué es el psicodrama. Psicodrama es una palabra que viene de dos raíces griegas. Psique, que es la que todos conocemos, psique, que en un principio significaba mariposa o aleteo de mariposa, después dijeron que era el alma, después dijeron que era la mente, después dijeron que era la conciencia, después dijeron que era el comportamiento, después dijeron que era la mente, después, bueno, eso ha aparecido de todas las posibilidades a través de la historia. Y drama, que nosotros asociamos comúnmente al teatro, de ahí las raíces dramaturgo, dramatización, etcétera. Pero drama realmente significa acción. Entonces, si nosotros pensamos qué es el psicodrama, sería básicamente el alma o la mente o la psique en acción, ¿cierto? El psicodrama Moreno, que fue el que se lo inventó Jacobo Levi Moreno, se lo inventó en 1921, este año estamos cumpliendo 100 años de estar haciendo psicodrama, lo celebramos ahora el 1 de abril. Tengo una conferencia sobre eso en mi canal de YouTube, por si lo quieren ver, que fue como la celebración que hicimos. Dijo que el psicodrama lo definió de esta manera, y dijo: el psicodrama es la ciencia que explora la verdad de los seres humanos o la realidad de las situaciones por métodos dramáticos. Es una definición muy clásica que se encuentra en casi todas partes porque a todo el mundo le parece muy bonita. A mí realmente me parece que dice muy poco. Y por eso me gusta más esta otra definición que la propone Pavlovsky y Martínez Buquet en dos libros distintos y casualmente están igualitos. No tengo ni idea de cómo se llama el canal. Yo les puedo mandar el link ahorita, pues si me esperan incluso lo puedo buscar ya. La pueden ver en mis redes sociales, también se las voy a compartir ahorita, porque la verdad es que no sé cómo se llama el canal, pues es el canal que tengo de cuenta de la cuenta de Google que tengo. Me gusta más esta definición que la propone como el Grupo Psicodramático Latinoamericano, Grupo Experimental Psicodramático Latinoamericano, que dice: el psicodrama es un procedimiento psicoterapéutico, y aquí ya hay una diferenciación muy importante con la definición de Moreno, y es: Moreno dice que es una ciencia, esta gente dice que es un procedimiento, es decir, es una metodología, y esto ya es de entrada muy importante. Es psicoterapéutico, eso es otro punto importante. Es generalmente grupal. Esto nos genera la pregunta de, bueno, ¿el psicodrama puede ser individual? Hay varias respuestas a eso. Que utiliza técnicas dramáticas, es decir, dramatizaciones, obviamente, además de verbales. Y esto es importante porque no solamente utiliza dramatizaciones, no es que nos sentemos a hacer dramatizaciones todo el tiempo como si fuéramos mimos, sino que también utilizamos técnicas verbales como medio expresivo de comunicación, de exploración, de operación, etc. Es decir, en lugar de las técnicas verbales tradicionales que se utilizan en la psicoterapia tradicional o en la psicoterapia verbal individual común, lo que utilizamos son técnicas dramáticas, es decir, hacemos dramatizaciones y generalmente lo hacemos en grupo. ¿Puede haber psicodrama individual? Sí, hay dos respuestas para eso. La primera es: puede haber psicodrama individual cuando hay un solo paciente, pero hay un grupo de terapeutas. Esto es muy común, por ejemplo, en las clínicas psiquiátricas en Francia. Creo que en la Salpêtrière todavía lo hacen.
y es que hay varios psicoterapeutas, es decir, un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra, un médico, enfermeros, todos tienen formación en psicodrama y hacen sesiones cortas de psicodrama como de 15 minutos con los esquizofrénicos, por ejemplo, y hacen sesiones con un solo paciente. A eso se le podría llamar psicodrama individual. La otra vertiente o la otra respuesta es que utilicemos técnicas dramáticas en la psicoterapia de 1 a 1. Para mí, eso no es psicodrama. Para mí, eso es psicoterapia utilizando técnicas psicodramáticas, como hacen en la terapia gestáltica cuando hacen la silla vacía, que es más o menos la misma cosa. Eso no le llamamos psicodrama, le llamamos psicoterapia gestáltica con la técnica de silla vacía. La silla vacía es una técnica psicodramática, se la inventó Moreno. Peirce fue formado con Moreno y ahí fue cuando cogió la técnica y la volvió un bestseller de la terapia gestáltica, y me parece maravilloso pues, que la estén utilizando. Otro tema. Juan, te silenciaste. Juan, eso. ¿Sigo ahí? ¿Me perdí? ¿Sigo? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ok. Que el psicodrama es un procedimiento dramático, pero no es el único, hay muchos. Y la diferencia consiste en que, a pesar de que todos utilizan técnicas dramáticas, por eso son procedimientos dramáticos, pues porque si no, no se llamarían procedimientos dramáticos, ¿cierto? Pues es muy obvio esto. Se diferencian por dos cosas. Uno, el objetivo primordial que persiguen, y dos, el rol que tiene el coordinador en el grupo. Es decir, cuál es el rol que este coordinador desarrolla en el grupo. Entonces está el psicodrama, por ejemplo, que es un procedimiento psicoterapéutico para individuos, es decir, que trata de hacer terapia y de resolver problemáticas individuales, ¿cierto? A pesar de que sea en grupo. El rol del coordinador, pues, es interpretar la subjetividad de las personas que están en el grupo, de las personas. Oh. El segundo procedimiento es el sociodrama. El sociodrama es de terapéutica, pero no de individuos, sino de grupos. Entonces aquí el terapeuta interpreta ya no la subjetividad de los integrantes del grupo, sino que interpreta la construcción grupal. Ya no hay una interpretación sobre los pensamientos, las creencias, las conductas individuales, sobre las emociones inconscientes, sobre las fantasías individuales, sino una interpretación de la coherencia del grupo, de la cohesión, de la tele, de la transferencia con la tarea, etcétera, ¿cierto? Está el role-playing, o juego de roles en algunos casos, que tiene como fin la pedagogía de roles. Es decir, aquí ya no estamos haciendo terapia. En el role-playing lo que estamos haciendo es enseñar a hacer o a ejecutar un rol particular. Es, por ejemplo, el caso de los que estudian psicología, que creo que son todos o son psicólogos. Las clases de clínica es muy común que nos hagan juegos de roles, que es básicamente enseñar a cómo se juega el rol de terapeuta, ¿cierto? Ahí no debe, ni hay, pues no hay, aunque a veces la hacen y yo creo que eso está muy mal hecho, no debe haber interpretación a la subjetividad de la persona que está jugando en el rol. Debe haber una interpretación al rol, ¿sí? Entonces no es, es que vos sos mal terapeuta porque tenés un conflicto con el padre y entonces, no, esto ya es interpretación del sujeto, es cómo está jugando la persona en el rol. Bien, eso implica primero definir el rol. Ojo, esto no es solo para entrenamiento de terapeutas, esto sirve para cualquier cosa. Cuando estamos en una empresa haciendo un proceso de capacitación para manejar una máquina, el role-playing sirve para aprender a manejar la máquina, por ejemplo, o para hacer entrevistas de selección, o para cualquier cosa así. Bien. Hay otro procedimiento dramático que es el psicodrama colectivo, que es para el estudio y la intervención de las situaciones, es decir, ya no de las particularidades de grupos preformados, sino de la situación humana. Entonces, a partir de diferentes técnicas, se pueden comprender asuntos de lo psicosocial, no de la, digamos, la clínica de grupo, sino de la perspectiva psicosocial. Es, digamos, un objeto de esto un poco más amplio, eso pues habría que dedicarnos toda una conferencia a hablar de esto. Bien. Y lo que hace el coordinador en este caso sería interpretar ya no los asuntos del grupo propiamente, porque no tiene que ser con un grupo preformado, sino interpretar, por ejemplo, asuntos como los códigos simbólicos que están en juego, los significados compartidos, las representaciones sociales, los roles sociales y los significados asociados a los roles sociales. Ya esto tira más hacia el lado de la psicología social y el socioanálisis.
Hay diferentes marcos teóricos del psicodrama. El psicodrama, como realmente el psicodrama es una metodología, no una ciencia. El psicodrama, al ser una metodología, requiere de una teoría que le dé un fundamento teórico, ¿cierto? O sea, las metodologías están soportadas en teorías. Esas teorías han sido muy amplias o muy variadas a lo largo de la historia del psicodrama. Llevamos 100 años haciendo psicodrama. Entonces la cosa se ha diversificado mucho a partir de diferentes asuntos históricos. Entonces aparece primero el psicodrama moreniano o clásico, pues, que fue precisamente bajo las teorías de Jacobo Levi Moreno, que él crea para poder soportar la metodología psicodramática. Pero a lo largo de la historia varios psicólogos fueron a formarse con Moreno o con sus discípulos en diferentes escuelas psicodramáticas que, por ejemplo, Moreno fundó en Nueva York, en Beacon Hill, y allá hizo una escuela de psicodrama. Muchas personas fueron a formarse en psicodrama con él para convertirse en psicodramatistas, y entre ellos, por ejemplo, psicoanalistas argentinos fueron a formarse con Moreno allá. Entonces crearon el psicodrama psicoanalítico con una vertiente argentina, que en esa época el psicoanálisis en Argentina tenía una vertiente muy, muy afinada a... Uy, gracias Dani por el link. Muy afinada, una vertiente muy afinada a las representaciones, a las relaciones objetales, es decir, a la teoría de Melanie Klein, ¿cierto? Y pues, y todos sus discípulos, ¿cierto? Y toda su gente. De este psicodrama psicoanalítico argentino se deriva cuando los psicoanalistas argentinos, después de la dictadura, después del 76, emigran, muchos de ellos a España, se encuentran con las teorías del esquizoanálisis, es decir, las teorías de Deleuze y de Guattari, el antiedipo, Milniceta, y todo el asunto de la esquizoanálisis, y encuentran ahí un fundamento teórico para desarrollar lo que se llamó el esquizodrama o la multiplicación dramática, a partir de unos talleres que se llamaron las escenas teñidas del coordinador de grupos. Sobre eso también hay libros por si les interesa. Y después en Argentina una mujer llamada Graciela Piperno desarrolla lo que se llamó la terapia escénica, ¿cierto? Que es, digamos, una vertiente del esquizodrama con algunas modificaciones técnicas y metodológicas. Aparece también el psicodrama psicoanalítico francés, es decir, algunos franceses, Lebovici, Ansiou, René Caes, van y se forman con Moreno o les llega el psicodrama por alguna razón y crean un psicodrama psicoanalítico, pero desde una teoría freudiana ortodoxa, es decir, muy aferrada a los presupuestos epistemológicos de Freud. Después aparecen unos discípulos de Lacan, cuando ya el psicoanálisis en Francia está en la época lacaniana. Unos discípulos de Lacan, los esposos Lemoine, Jean y Paul Lemoine. Lemoine se escribe Lemoine, ¿cierto? Jean y Paul Lemoine empiezan a preguntarse por el psicodrama, les aparece, no sé muy bien cómo, pero les aparece el psicodrama y empiezan a crear un psicodrama psicoanalítico, pero con una vertiente teórica lacaniana. Que ustedes saben que hablar de psicoanálisis freudiano y hablar de psicoanálisis lacaniano es como hablar de física newtoniana y física de la relatividad, pues son dos cosas muy distintas entre sí. Aparece también un psicodrama gestáltico. Hay unas vertientes de psicodrama basadas en la psicoterapia de la Gestalt o de la Gestalt. Y también he rastreado, he encontrado algunos vestigios en la literatura sobre psicodrama de una perspectiva cognitivo-conductual. No he adentrado mucho en el tema, pero sé que existe, ¿sí? Pues no me he adentrado mucho en el tema, pues no es mi interés, pero sé que existe, ¿bien? O sea, hay muchos marcos teóricos. Como es una metodología, lo que hacemos es alimentar esa metodología con nuestra teoría. Entonces, esto no es de, es que yo soy psicoanalítico, entonces puedo hacer psicodrama, pero si soy cognitivo, no. Usted puede hacer psicodrama sin importar si es cognitivo, conductual, sistémico, humanista, lo que quiera. ¿Cómo entonces es una sesión de psicodrama? Una sesión de psicodrama tiene 3 momentos. Bien, el primer momento es al que le llamamos el caldeamiento o el warming up. Warming up pues porque se escribió en inglés, pero nosotros le llamamos caldeamiento o calentamiento. En este momento de la terapia se utilizan técnicas para que permitan mover el cuerpo, poner en movimiento el cuerpo de las personas, y ese movimiento del cuerpo promueve la reducción de resistencias. Es decir, las resistencias normales, que son los mecanismos de defensa del yo, vienen y a partir del movimiento del cuerpo, una de las funciones del yo es la locomoción. Entonces hay una energía psíquica
que el yo tiene que destinar al levantamiento de resistencias, pero conforme el cuerpo se empieza a mover, esa energía tiene que llevarse también a la locomoción del cuerpo. Eso hace que las resistencias bajen y el material inconsciente pueda surgir con mayor fluidez, ¿cierto? Porque ya no hay tanta resistencia oponiéndose al tema. Entonces es bastante útil para esto y que en la sesión de psicodrama pues, es necesario y en cualquier proceso psicoterapéutico es necesario. Un dato, pues ahí como formativo que puede ser útil, si hay un paciente que usted siente que se está resistiendo mucho, pídale que se levante y camine. Ese caminar muchas veces ayuda a reducir la resistencia y permite el surgimiento del material inconsciente. Lo otro es que estas técnicas también permiten elevar los niveles de espontaneidad, que es el material básico con el que funcionamos dentro del psicodrama. Es fundamental porque la espontaneidad podría parecerse un poco, digo un poco, aquí siempre que digo esto, me llueven críticos de todas partes, se podría parecer un poco lo que llamamos espontaneidad a la asociación libre, es decir, a la disposición para la asociación libre. Y digo que me caen críticos de todas partes porque allá Víctor debe estar que se muerde una pensando en que yo estoy diciendo que la espontaneidad y la asociación libre es lo mismo, entonces me llevan los psicoanalíticos y me dicen que eso no es lo mismo, los psicodramatistas me dicen que eso no es lo mismo, y yo no estoy diciendo que es lo mismo, sino que se parecen un poco y que podrían más o menos asociarse. Y estas mismas técnicas también permiten construir vínculos entre los participantes del grupo, es decir, no son técnicas que se hacen, pues recuerden, tenemos un grupo de personas, ¿cierto? Un grupo pequeño. Un grupo pequeño es muy variado el número. Un grupo pequeño, Graciela Hassiner, en un libro que se llama Coordinando Grupos, recomendadísimo, lacanianísimo, pero muy bueno, dice que un grupo pequeño cumple dos condiciones. Un grupo pequeño es un grupo en el cual todos los integrantes del grupo puedan verse entre sí, es decir, puedan ver y ser vistos por los demás integrantes del grupo. Y la segunda es que si uno de los integrantes falta, todos los demás integrantes se den cuenta de que ese faltó. ¿De cuántas personas estamos hablando? Eso depende de muchas condiciones, ¿cierto? En algunos casos conozco grupos pequeños de 30 personas. Y uno diría, 30 no es un grupo pequeño. Bueno, ¿cierto? Para ciertas universidades en Colombia, los grupos pequeños son de 50 personas y les parece que es un grupo pequeño para que los profesores trabajen con ellos, ¿cierto? No voy a decir nombres, no voy a decir qué universidades están en esas condiciones, ¿cierto? Pero digamos que son como las condiciones. Entonces, en este grupo pequeño, a partir del caldeamiento se establecen técnicas que permiten el vínculo de los participantes a través de dos cosas. Uno, la mirada. Entonces, mientras hacemos técnicas de calentamiento, por ejemplo, subirnos a un escenario imaginario o caminar por el espacio o lo que sea, ¿cierto? Permite, hubo bastante eco con el asunto de los grupos pequeños. ¿Se sintieron aludidos? ¿Alguien se sintió aludido? Bien. Un saludo muy especial para los que participan de los grupos de 42 personas. Esta mirada con el otro permite que yo pueda entrar en contacto con el otro, ¿cierto? Pero no solo la mirada, muchas veces también el contacto corporal. En algunas técnicas se utiliza el abrazo, se utiliza el roce, se utiliza el golpe, pues golpe suave, obviamente no estamos promoviendo la violencia, sino digamos como vayan caminando en el espacio y si encuentran con alguien, chóquense, ¿cierto? Entonces usted va caminando y pum, se choca con el otro y sigue caminando, ¿cierto? Y así, diferentes técnicas que a la vez, mientras que promueven la reducción de resistencias, mientras que promueven la espontaneidad, mientras que promueven el vínculo, vamos buscando escenas que van surgiendo para ser dramatizadas, ¿cierto? Esas son como las funciones del warming up. Una vez se encuentra la escena para dramatizarse, entonces pasamos al momento de la dramatización. Eso puede funcionar de muchas maneras, porque hay muchas formas de hacer psicodrama, dependiendo de los marcos teóricos, ¿cierto? Y dependiendo también de, digamos, del espíritu del psicodramatista, o del psicodramaturgo, o del psicodramatizante. Tampoco nos hemos podido poner de acuerdo con cómo llamarle a la persona que lleve psicodrama. Entonces, hay una forma que, por ejemplo, el director del grupo propone una escena. Entonces, el director del grupo les dice, listo, vamos a pensar en, qué sé yo, en un momento donde nos hayamos sentido angustiados. Y entonces ya cada uno piensa en una escena y la pone, ¿cierto?
O el director del grupo les dice, vamos a jugar a la tienda mágica, y entonces vamos a jugar a la tienda mágica. Y hay muchas formas de proponer. Tengo una pregunta, ¿me veo mejor así? Si me veo mejor así, podemos trabajar así. Pues esa es una posibilidad. La otra es que uno de los participantes, o varios de los participantes, ¿sí me veo mejor? Ok. Sí, si me peino la barba, me veo mejor. Bien. La otra opción es que uno de los participantes proponga su propia escena. Entonces, cada uno trae, ok, gracias a las personas que están de acuerdo con que me peine la barba. La otra opción es que uno de los participantes tenga alguna escena para dramatizar. Es decir, que los participantes le haya pasado algo en la semana, o le haya pasado algo en algún momento del día o en lo que sea, que quiera dramatizar y que quiera trabajar. O que haya pasado algo importante en su vida, que haya tenido una pelea, que haya tenido un trabajo nuevo, que haya tenido algún momento de esto que Jasper llamaría una situación límite, o algún momento que divide la existencia de un sujeto y que quiere poner, ¿cierto? O que quedó pendiente de la semana pasada, o lo que sea. Es decir, que alguien diga, yo quiero dramatizar esto. Entonces, también puede ser otra posibilidad. Aquí hay una vertiente que tiene que ver con las diferentes formas de hacer psicodrama. Algunos psicodramatistas dicen que las escenas que se dramaticen tienen que ser reales, es decir, escenas que hayan sucedido. Otros proponen que no tienen que ser escenas que hayan sucedido, sino que pueden ser escenas simuladas o fantaseadas. Por ejemplo, voy a tener una entrevista importante la próxima semana y quiero prepararla. Entonces podemos jugar a preparar la entrevista, por ejemplo. Pero algunos dicen que solo escenas reales, ¿sí? Para lo que se le llama la no dramatización de escenas fantaseadas. Pero los que permiten otro tipo de escenas, pues pueden dramatizarse elementos como dibujos, canciones o lo que sea, ¿cierto? Hay una técnica muy bacana y es que las personas dibujan, es muy útil, por ejemplo, con niños. Sobre eso hay un texto en un libro que se llama Psicodrama psicoanalítico en grupos, creo que se llama así. Hay que, por ejemplo, ponen a los niños a que dibujen algo, ellos pues hacen un dibujo y después organizan el dibujo como una dramatización y eso permite el surgimiento de varias cosas ahí inconscientes muy interesantes en los niños y una elaboración terapéutica muy interesante también. Ya teniendo la escena, entonces construimos un guión con la escena, es decir, la persona que nos trae la escena o el director propone un inicio, un nudo y un desenlace de la escena, ¿cierto? Como para darle un orden lógico a la escena. Y empezamos a identificar el protagonista y el elenco. Es decir, cuando, por ejemplo, en la escena la propone el director, entonces hay que identificar quién va a ser el protagonista. Muchas veces se elige a dedo o muchas veces las personas se vinculan por voluntad propia. O en algunos casos, pues cuando la escena es de cada uno y yo digo, yo quiero dramatizar esto, entonces yo ya sé que soy el protagonista. Vamos a buscar el elenco, es decir, las personas que van a ayudar a dramatizar la escena, los que van a jugar en los personajes. Aquí hay otra vertiente y es, lo ideal, ojo, ideal es que las personas del elenco sean los conocidos yo auxiliares, es decir, participantes del equipo terapéutico. ¿Cómo así? Tenemos un grupo de 10 participantes, pero esos 10 participantes son, digamos, 10 pacientes, por llamarlo de alguna forma, son 10 pacientes, pero tienen un coordinador y varios yo auxiliares o subcoordinadores o pues, personas que ya están haciendo terapia, o sea, que son parte del equipo terapéutico, ¿cierto? Que tienen formación en psicodrama y que van a ser los yo auxiliares. Entonces, si eso existe, si es un grupo con estas características, entonces lo ideal es buscar que el elenco sean estos yo auxiliares. Eso trae varias complicaciones. Primero, que los grupos tienen que ser suficientemente numerosos como para poder, por ejemplo, costear un equipo terapéutico numeroso, ¿cierto? Eso implica tener personas que tengan la formación psicodramática. Y, por ejemplo, en Colombia es muy difícil eso. En Colombia es muy difícil tener un coordinador con un co-coordinador y 2 o 3 yo auxiliares. Primero, porque aquí los procesos terapéuticos no se pagan muy bien. Entonces, la gente, por ejemplo, es muy escaso que una persona pague más de 100.000 pesos por una sesión. Entonces es muy difícil sostener económicamente un equipo terapéutico muy robusto. Y por otra, pues, un equipo terapéutico de mucha gente. Robusto sí, pues porque yo soy terapeuta y pues mírenme la robustez, ¿cierto?
pero digamos que un equipo terapéutico de muchas personas es muy difícil de sostener a nivel administrativo de un grupo terapéutico, pero también es muy difícil en Colombia encontrar personas que tengan un proceso psicodramático previo y que tengan formación en psicodrama como para construir un equipo terapéutico, ¿cierto? Porque todavía nos falta mucha formación en psicodrama, porque todavía falta mucha gente que sepa sobre esto, porque apenas está entrando en las universidades y lo que sea. Recuerden que esto lleva 100 años, ¿sí? Y en toda Latinoamérica hay escuelas de psicodrama. Colombia es el único país de Latinoamérica que no tiene todavía escuelas de psicodrama lo suficientemente sólidas. Yo estoy construyendo una hace tiempo y conozco un par de personas que están haciendo procesos de formación, pero todavía no hay una escuela propiamente dicha, mientras que en otros países hay un montón. En Brasil, por ejemplo, hay una cosa que se llama la Federación Brasilera de Psicodrama, que es una gran federación que vincula al menos 39 escuelas a lo largo del territorio brasilero. Incluso allá tienen tesis de doctorado sobre psicodrama, o sea, están en otro nivel. La otra opción, cuando no hay estos grupos o estos auxiliares, no hay estas personas del grupo terapéutico, es elegir al elenco en los participantes del grupo, es decir, entre los pacientes. Cuando es, por ejemplo, un solo coordinador o dos coordinadores, elegir a los pacientes entre cuál de ellos va a ocupar cada rol en cada escena. Una vez elegidos los personajes, hacemos un primer ensayo de la escena, un primer borrador de la escena. Y esto lo hacemos a través de la inversión de roles. Es decir, una persona que es el protagonista es el que sabe cómo fue la escena. Vamos a poner una escena, por ejemplo, una mujer va caminando por el parque con su novio y el novio se encuentra con una amiga y se queda conversando con la amiga y deja a la novia hablar. ¿Listo? Supongamos que esa es la escena. Bien. Entonces, ¿el protagonista va a ser quién? Pues la dueña de la escena. Esa es la protagonista. Pero entonces tenemos que elegir dos personajes. Tenemos que elegir quién va a ser el novio y quién va a ser la amiga del novio. Bien. Entonces, cuando ya los elegimos, se eligen entre el grupo, ¿cierto? Cuando ya los elegimos, el protagonista tiene que invertir roles y hacer un primer ensayo de la escena con la protagonista jugando en el rol de novio con el fin de mostrarle al personaje novio, a la persona que va a jugar ese personaje, cómo debe representar la escena. Es decir, una especie de modelaje o una especie de aprendizaje vicario. Y después se hace un segundo ensayo con este jugando en el rol de la amiga del novio, ¿cierto? Esa inversión de roles, primero tiene un efecto técnico, que es poder aprender cómo se hace la escena, pero también tiene un efecto terapéutico, que enseguida vamos a hablar un poco de eso. Después de hacer como este ensayo, se construye la tensión dramática, es decir, se ponen en evidencia, y cuando se ponen en evidencia, digo, se hacen conscientes y se habla sobre esto, las emociones que existen entre los personajes de la escena, ¿sí? Esto permite, por una parte, a los personajes que están dramatizando tener mucho más clara la intención dramática, ¿sí? Por ejemplo, en esta escena, esta que es la protagonista tiene a su novio, aparece la amiga del novio, y entonces construimos la tensión dramática. Por ejemplo, es que la novia siente rabia por el novio porque se va con la amiga. La amiga y el novio tienen una historia sexual porque se comían antes de tener relación estos dos, o lo que sea. Entonces, esa tensión dramática permite dar mucho más material a la dramatización para que sea mucho más rica en elementos de interpretación, ¿sí? Porque este que está jugando el papel de novio va a jugar el rol muy diferente si sabe que entre estos dos hubo una historia sexual previa, por ejemplo, o si va a jugar de una manera muy distinta si estos dos nunca se han llevado bien o si estos dos, no lo sé, cualquier cosa que pueda pasar en una sensación de esto, ¿cierto? Entonces, primero, permite dar mucho material para dramatizar, pero a la vez permite que el protagonista sea consciente de muchas emociones que no son conscientes o que no tiene ahí puestas todo el tiempo. Entonces, la persona dice, esta escena me molestó, pero no sabe por qué. Cuando está construyendo la tensión dramática, dice, ya sé por qué me molestó, porque es que ellos dos tenían una historia sexual y yo no me acordaba. Entonces, eso permite traer material a la escena y permite dramatizarla mejor y, por otro lado, traer elementos a la conciencia. Después se ejecuta la dramatización. Cuando se ejecuta la dramatización, pues lo primero es hacer una dramatización simple y es
inicio, nudo, desenlace, se dramatiza, empieza la escena, 1, 2, 3, acción, empiezan tan, dramatizan, hacen, oh, sí, oh, el drama, lo que sea, pum, se acaba la dramatización. Pero ahí se pueden utilizar diferentes técnicas después de acabar la dramatización simple. Por ejemplo, se pueden hacer inversiones de roles, se puede hacer soliloquio, se puede hacer doble, se puede hacer espejo, se puede hacer dramatización simbólica, silla vacía, escultura. Se pueden hacer diferentes técnicas que permitan, a discreción del director, que es el terapeuta, que permitan lograr los objetivos terapéuticos que tiene el protagonista, ¿cierto? O que el terapeuta tiene con el protagonista. Entonces, si la persona va a sesión porque tiene problemas con el apego, por ejemplo, entonces este protagonista, vamos a utilizar técnicas que permitan que este sujeto se dé cuenta a partir de esta escena que hay un asunto de apego con su novio y que ese apego hace que esté todo el tiempo pensando en celar a su novio con la amiga con la que se comía y bueno, todo este cuento, ¿cierto? Por mencionarlo de alguna manera. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, me queda más o menos poco. En otras vertientes del psicodrama se utiliza lo que se llama la escena resonante o la escena desde el punto de vista de los participantes, y es que hay un momento en la dramatización en la que el protagonista se sienta y mira cómo los demás del grupo recrean la escena añadiendo o quitando los elementos que ellos quieran, es decir, modificando la escena. Esto tiene que ver con las líneas de la multiplicación dramática, sobre todo, y con esta idea de las líneas de fuga que van atravesando la escena y que van creando un rizoma nuevo a través de la escena. Esto pues hay que explicarlo en otra conferencia aparte. Y después de esto aparece el tercer momento, que es el compartir o el sharing o los ecos. Y es que una vez finalizada la dramatización se comparten las afectaciones. Y cuando digo afectaciones no es que quede mal, que quede muy afectado, muy dañado. No, afectaciones es la idea del afecto, de la transformación. Es decir, esta escena, cómo me transformó como persona. Entonces al protagonista se le hacen esencialmente dos preguntas y es una que concluye de toda la escena. Y cuando digo la escena es la dramatización simple, pero también el soliloquio, la inversión de roles y todo este montón de cosas, ¿cierto? Y lo segundo es por qué eligió a los personajes. Y cuando hablamos de por qué eligió a los personajes, es decir, por qué eligió entre todos los pacientes, por qué eligió a esta persona en específico que ocupara el rol de novio y por qué eligió a esta persona en específico que ocupara el rol de la amiga del novio. Eso nos permite evidenciar, pausa dramática para café, eso nos permite evidenciar los mecanismos de transferencia que se tejen entre el grupo, eso se llama transferencia horizontal, y los mecanismos de proyección que se ponen sobre el otro. Bien, y teniendo en cuenta que esas proyecciones son del protagonista, ¿sí? Que eso es material inconsciente del protagonista que pone sobre el otro. Pero en este momento, después de las preguntas al protagonista, vienen las preguntas al elenco, es decir, a las personas que jugaron en la escena. Y esas preguntas tienen que ver con qué de esa dramatización o de ese personaje en el cual me asignaron, qué elementos de ese personaje tienen resonancia en mí. Entonces ya estamos arriba en el protagonista, estábamos hablando de la proyección que el protagonista hace. Pero aquí en el elenco estamos hablando de la identificación que el elenco o las personas que juegan a un personaje hacen de ese rol que se les entregó, que de eso identifican para ellos. Un caso, por ejemplo, de una chica en un grupo de psicodrama que teníamos en una universidad, que cada 8 días, cuando había una sesión que involucraba la mamá o el personaje mamá, la elegían a ella. Y siempre la elegían a ella. Y hubo un momento en donde ella, después de varios momentos de compartir, cuando ella se preguntaba por esa elección de por qué siempre me eligen para ser mamá, hubo un momento en el que dijo, no, yo ya decidí que no quiero ser mamá, yo vengo preguntándome de eso desde hace mucho tiempo y definitivamente no quiero ser mamá. Y desde ese día, no solo dejó de representar los roles de mamá, sino que además decidió ir a hacerse la ligadura de trompas para nunca tener hijos, por ejemplo, ¿cierto? Y eso digamos que fue una elaboración que ella logró a partir del psicodrama. Y después hay unas preguntas al auditorio, es decir, a las personas o los otros pacientes que no estuvieron en la escena, que no son protagonistas ni fueron elegidos como personajes, pero que están ahí viendo todo lo que pasa.
Y la pregunta es si algo de la escena los resonó a ellos de alguna manera, y eso pues nos permite identificar el asunto de la identificación de las personas del auditorio, en cómo estas escenas pues tienen resonancia en ellos. Sobre esto hay un texto muy bacano de Freud que se llama Personajes psicopáticos en el escenario, que si mal no recuerdo está en el tomo 21, espérenme, yo me fijo aquí con certeza. No está en el tomo 21. Bueno, en algún tomo de Freud debe estar, se llama Personajes psicopáticos en el escenario. Es un texto que escribió como en 1914 y se publicó después de su muerte. Entonces, ahí, por ejemplo, muestra los mecanismos inconscientes de identificación que tenemos con el teatro, por ejemplo. Bien. Reflexiones, ya como para ir finalizando esta parte. Bien, vamos bien. Entonces, 1. Para los protagonistas, el poder contar con un elenco que les permita proyectar sus representaciones de objetos internos favorece la elaboración terapéutica de los conflictos psíquicos, porque permite que yo sea consciente de esas proyecciones en el momento en el que, 1, elijo al personaje y lo proyecto, pero 2, me tengo que preguntar por qué elegí a ese personaje, es decir, por qué pongo a Jaime a que ocupe el lugar de mi novio, o por qué pongo a Daniela en el lugar de la amiga de mi novio, y eso cómo me genera unas cosas, o cómo yo veo al otro a través de esas representaciones o a través de esas proyecciones. Entonces, ser consciente de esas proyecciones permite ir mucho más profundo en la elaboración de los conflictos psíquicos. Bien. En la inversión de roles, por ejemplo, en esta inversión de roles que se hace en la primera etapa del ensayo, el primer ensayo, por ejemplo, ver lo que yo hago en el cuerpo del otro, cuando el otro juega a ser como yo, me permite muchas veces darme cuenta de cosas que yo hago y no soy consciente, ¿sí? Hay un caso, por ejemplo, de un chico que todo el tiempo se queja porque no es capaz porque las mujeres no se fijan en él. Entonces él va y habla y hacemos una dramatización de cómo, por ejemplo, las mujeres, cómo se acerca él a las mujeres, entonces elige a alguien para ser la mujer y él juega a ser él. Entonces él va y se acerca a ella y entonces en lugar de hablarle de frente, él viene y como que le habla así como sin mirarle y como que no le presta atención y como, ay, sí, entonces contame, y como que le ignora y le da la espalda. Cuando hacemos la inversión de roles, él se da cuenta de que en el otro lado, él ve al otro, y al ver al otro que no lo está viendo, pues no teje ningún vínculo con el otro. Y en ese momento volvemos otra vez a jugar en los roles de cada uno, y entonces él intenta hacer un acercamiento a esta mujer, pero ya de frente, ya digamos mirándola a los ojos, y nota la diferencia, trae a la conciencia un asunto de la vergüenza, trae a la conciencia un asunto de la pena, de la vergüenza, de todo este asunto, y también hace una modificación conductual, es decir, él se da cuenta de que ahí, en la forma de acercarse, hay algo que está fallando, elabora un poco este asunto de la vergüenza personal y a su vez le permite hacer un cambio conductual que ya cuando se acerca a las mujeres, pues ya las mira a los ojos y pues imagínate la diferencia que eso implica para la vida de él, ¿cierto? Por otro lado, se proyecta sobre el otro lo que cada uno tiene dentro de sí, pero entonces es la razón de esa proyección lo que permite hacer conscientes las representaciones que otros tienen de mí. Entonces, yo, por ejemplo, proyecto sobre alguien, pero cuando yo como elenco me pregunto por esa proyección, tengo que diferenciar que la razón de esa proyección, o sea, que esa proyección no es mía, sino del otro. Por ejemplo, si a mí me eligen en el lugar de mamá, yo sé que yo no soy una mamá, que ese lugar de mamá me lo está dando el otro, eso es del otro. Pero me permite a mí preguntarme, ¿será que me están viendo como una mamá? ¿Será que yo estoy proyectando una imagen de mamá? ¿Será que los otros me representan como una mamá? ¿Por qué me representan como una mamá? Y eso en algunos casos es conflictivo. Algunas mujeres, por ejemplo, que no se sienten muy deseadas sexualmente, por ejemplo, se han encontrado con esta idea de, pero es que me están viendo como una mamá o me están viendo como una amiga y yo quiero que me vean como una mujer. Y entonces ahí, por ejemplo, al darle cuenta de eso, pues hacen una elaboración sobre el tema. Ser elegido en un rol implica preguntarme, ¿qué hay de mi subjetividad implicada en ese rol? Entonces, vuelve y juega la idea de no quiero ser mamá, de este caso de la chica. Cuando ella es elegida
en repetidas ocasiones en el lugar de ser mamá, ella simplemente pudo haber dicho, eso son cosas de ellos son los que me están poniendo en ese lugar, yo no tengo nada que ver con eso. Pero la pregunta implicó su subjetividad y ella empieza a preguntarse qué hay de su subjetividad en ese rol de mamá. Y se da cuenta de que no tiene resuelto ese asunto, de que ella no se ha preguntado lo suficiente por el querer o no ser mamá. Y al darse cuenta de que quiere ser mamá o de que no quiere ser mamá, empieza a resolver ese asunto hasta que llega a una vía de intervención en lo real, que es pues, hacerse una modificación en sus órganos reproductivos. Hay casos contrarios. También recuerdo un caso de una chica que hizo psicodrama conmigo, o pues que estaba cuando yo era paciente, que ella en esta misma pregunta de si quería ser mamá, porque en las escenas casi siempre aparecen las mamás y casi siempre eligen a la misma persona, en esta pregunta de si quería ser mamá se dio cuenta de que quería ser mamá y fue y habló con su esposo y le dijo que quería ser mamá y que quería tener un hijo y en este momento es muchachito, como 10 años. Y ella siempre lo dijo, este embarazo es producto del psicodrama. O sea, yo me embaracé porque en psicodrama me di cuenta de que quería ser mamá y de que no lo podía posponer más y de que, bueno, todo este asunto. Entonces, digamos que de alguna forma aparece esta idea. También que ver las escenas de los otros me permite identificarme con los elementos de esa escena. Entonces, ya en el lado del auditorio, cuando yo veo los otros hacer sus escenas o dramatizar sus escenas, me permite que yo encuentre elementos en los cuales identificarme. Por ejemplo, el drama que está en juego, los roles, las conductas, las emociones. Y toda esta identificación permite que yo me dé cuenta de cosas internas de las que quizá no me he dado cuenta para poder elaborarlas. Y muchas veces, a partir de la identificación que sucede en personajes o en el auditorio, surgen escenas nuevas que requieren ser interpretadas o que requieren ser dramatizadas, bien sea en la misma sesión o en una sesión posterior. Porque todo el tiempo nos vamos encadenando. Entonces, ante el drama del otro, yo encadeno mi drama y después encadena otro drama y muchas veces se construyen lo que podríamos llamar cadenas de dramatización. Con esto, el trabajo con el cuerpo propio, mi propio cuerpo, pero también el cuerpo de los otros, por ejemplo, en la escultura es una técnica en donde hay una premisa, por ejemplo, qué sé yo, vamos a dramatizar la tristeza y entonces los demás integrantes del grupo se vuelven plastilina y yo, que voy a armar mi escultura, tengo que tomar sus cuerpos y moldearlos a mi idea, como yo quiera moldearlos para representar lo que quiero representar. Ese trabajo con los otros permite, con el cuerpo propio y el cuerpo de los otros, permite construir maneras de simbolizar o maneras de atravesar por lo simbólico asuntos que favorecen una descarga pulsional indirecta, que es muy importante la descarga pulsional indirecta, sobre todo en las pulsiones eróticas y las pulsiones agresivas o las pulsiones tanáticas. Entonces, para evitar ir a violar a alguien, pues hacemos una dramatización de las pulsiones eróticas, por ejemplo, y mucha gente pues, deja de violar a la gente, o deja de pegarles, o deja de amar sujetos que no quieren amar, o bueno, elaboran su drama, bueno, de todos los tipos, ¿cierto? Permite construir maneras de atravesar por lo simbólico aquello que no es subjetivo de atravesarse por la palabra. Es decir, que no se permite atravesar por la palabra, pero sí por lo simbólico. Tener un espacio de escucha que esté libre de prejuicios y que permita la resonancia de los eventos en los otros, permite que yo pueda saber lo que me pasa, que permita que yo pueda saber que lo que me pasa, o sea, mi drama personal, no es solo un drama personal, sino que a muchos otros les pueden pasar dramas similares. No iguales, pero sí similares. Y eso en la resolución, en la escucha, en el compartir, permite que yo pueda agenciar soluciones que otros le han dado a problemáticas similares a las mías. Nunca iguales, pero sí similares. Es decir, que vea en la resolución que otros han encontrado posibilidades de solución para mi propia problemática. Esto es bien importante y es que en los sistemas sociales cargados por el neoliberalismo, en los que se privilegia mucho el individualismo, que muchas veces es tremendamente salvaje, encontrar grupos que permitan construir un tejido social ayudan a sobrellevar el malestar en la cultura. Para Freud era muy claro y es que la salida del malestar en la cultura está en los grupos.
Entonces, encontrar un grupo donde yo pueda elaborar mis dramas personales a través del grupo y construir tejido social con este grupo ayuda a sobrellevar el malestar en la cultura. Y por otro lado, jugar a los roles que el otro tiene, o jugar a los roles del otro, o incluso jugar a ser el otro, permite construir cierto nivel de empatía social que es bien importante en una sociedad como la nuestra, que está cargada de tanta violencia y que sobre todo está cargada con un imaginario social de que el otro es mi enemigo y de que el otro todo el tiempo está buscando hacerme daño. Entonces es bien importante construir tejido social a partir de estas representaciones. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí están mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como juan.ariasju, en Instagram también, en el correo de Gmail es el mismo, juan.ariasju@gmail. Y tenemos una página de Instagram que se llama Psicodrama Colombia, que es, digamos, como el lugar donde damos información sobre las publicaciones que hacemos. Tenemos un libro de psicodrama en Medellín, por si lo quieren mirar, está disponible en mi perfil de academia.edu. O lo pueden comprar en Google Books. Yo no recibo un peso de eso, entonces si lo compran o no, realmente no me importa. Lo importante es que si lo quieren leer, puedan acceder a él, entonces pueden acceder de muchas maneras. Tenemos también los cursos de formación, tenemos el grupo de psicodrama, tenemos varias cosas que están más o menos quietas por la pandemia, pero pues que vamos a retomar. Entonces, si nos quieren seguir en mi página de Instagram y en el Instagram de Psicodrama Colombia, van a encontrar mucha información sobre el tema. Y por ahí también debe estar mi canal de YouTube. Ya Dani puso el link a mi canal de YouTube, donde está la conferencia de Psicodrama 100 años. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Chévere, muchísimas gracias, Juan Camilo. Qué interesante todo esto que nos propones. Como tú lo dices, si bien tiene algún tiempo, puede ser muy novedoso para muchos, ¿ok? De los que estamos acá. Vamos a ir entonces con algunas preguntas. Por acá hay unas interesantes donde dice, el psicodrama toma de algunas doctrinas, ya va, un segundito. El psicodrama toma elementos de alguna doctrina filosófica. Sí. ¿Cuál? No tengo ni idea. Mentira, no. No es un tema en el que me haya entrado mucho, pero sí tenía un amigo que le interesaba mucho la fundamentación epistemológica del psicodrama. Sé que hay dos raíces básicas. Hay una que es una construcción que se llama el homo ludens, o el hombre que juega, que sobre eso no tengo como mucha información, pero sé que existe. Pues no ha sido mi campo de investigación primordial. Entonces sé que existe, sé que hay gente que se ha ocupado de eso. Está la idea del homo ludens, está la idea también de, hay una teoría de la psicología social que no recuerdo de quién es, que dice que el mundo o la realidad es como una obra de teatro, entonces que los roles que ocupamos socialmente son como personajes en una obra de teatro. También ahí hay otra vertiente social o de la psicología social sobre el tema. Sé que existe pues toda la vertiente de la poética de Aristóteles y la construcción de la poiesis a partir de la elaboración propia, que yo creo que con eso podemos dar suficiente explicación. No sé si necesitan más. Chévere. Por acá nos dice, nos hacen una invitación, también te la extendemos, Juan Camilo, dice, chicos, los viernes a las 2 p.m., el profesor Daniel Cardona, profesor de la Universidad Luis Amigó, tiene un grupo de estudio que se llama Teatro y Psicología, un encuentro terapéutico, más enmarcado en el teatro espontáneo. También los que le interese pudiesen también, ahí les enviaron el link y está ahorita abierto para todas las personas que quieran participar. Muy bien. Tengo una pregunta, Juan, y quiero que la discutamos acá, y es el rol o el lugar de la mirada del otro en el proceso psicodramático. ¿Por qué es tan importante, Juan, en este proceso la mirada y ser atravesado por eso? Qué buena pregunta, Dani. Bien, hay varias ideas. Por ejemplo, en el psicodrama lemoiniano, el de los esposos Lemoine, el asunto de la mirada del otro es muy importante, pues como una de las figuras de la mirada del otro basada pues en la perspectiva lacaniana del objeto A. El objeto A viene del objeto del otro y del deseo del otro, y bueno, toda esta idea lacaniana.
pero pues no ahondo mucho en el tema porque no soy lacaniano. Hablo lacanés, entiendo un poco de lacanés, pero no lo hablo fluido. Sin embargo, en mi experiencia, yo creo que el asunto de ver y ser mirado por el otro permite construir vínculo social. Es decir, permite construir una posibilidad de relación en la cual yo puedo exponer lo que soy y el otro puede ver eso que soy para construirse a sí mismo, reconstruirse a sí mismo, y a su vez, al yo ver al otro, puedo encontrar modos de devenir, es decir, modos de dejar de ser lo que soy y empezar a hacer otra cosa. Y ese empezar a hacer otra cosa no tiene que ser un cambio rotundo, puede ser simplemente, yo soy, por ejemplo, yo soy gordo y calvo, y al ver otros gordos y calvos puedo darme cuenta de que me gusta ser gordo y calvo. Entonces, el cambio no es que dejo de ser gordo y calvo, el cambio es que ahora me gusta ser gordo y calvo. Entonces, eso permite un cambio subjetivo que en muchas ocasiones es bien terapéutico, de personas que, por ejemplo, no se sienten bien con su forma de ser o con su forma de existir en el mundo, con su cuerpo, cosas por el estilo. Muchas veces en la mirada con el otro, en el encuentro con el otro, pueden encontrar maneras, uno, o de cambiar su forma de ser, ¿cierto? De ser de una manera diferente o habitar el mundo de una manera diferente, o dos, aceptar su manera de ser y decir, pues que no está mal ser calvo y gordo, pues es mera chimba, y realmente es muy bacano ser, perdón por la palabra, es muy bacano ser calvo y gordo, a mí me encanta, ¿cierto? Tener una barba sensual como la mía, entonces pues es otro cuento, ¿cierto? Digamos que es una forma de pensarlo. Eso pues, ese tema todavía hay que darle mucho tiempo. Sobre eso pues habría que hacer toda una tesis doctoral. Eso siempre me hace preguntas difíciles. Claro, Pero, Juan, y otra pregunta que para mí es muy importante es, entiendo que el psicodrama es la única psicoterapia que de alguna manera usa el escenario para simbolizar aquello que pasa dentro de lo intrapsíquico. Ahora, como para aclarar un poco esto, ¿por qué es importante dramatizar? ¿Por qué es importante llevar a la acción aquello que queda dentro de lo intrapsíquico y qué cambios pudiera generar eso en esa persona que es co-creadora de esa realidad, es decir, que está allí creándola, pero que también la está observando en algunos momentos mediante algunas técnicas? ¿Por qué es importante dramatizar y usar el escenario? qué buena pregunta. Nunca me lo había preguntado. Y nunca me había pensado que el psicodrama era la única que utilizaba el escenario como un espacio de expresión. Yo creo que es importante dramatizar porque, a ver, yo creo que el psicodrama no es la única forma de aproximación a la verdad subjetiva. Hay muchas, pero cada una tiene más o menos riqueza simbólica. Es decir, yo puedo manifestar mi realidad psíquica a partir de un dibujo, o puedo manifestar mi realidad psíquica a partir del discurso. Y el discurso tiene mucha más riqueza simbólica que el dibujo, porque el dibujo tiene unos elementos muy reducidos. Es estático, no se desarrolla en el tiempo, ¿cierto? Mientras que el discurso se desarrolla en el tiempo, se puede explicar, se puede sobreexplicar, se puede explicar cada uno de los elementos simbólicos y demás. La dramatización permite mucha más riqueza simbólica, porque no solamente está lo que se dice, sino también lo que se hace. Y en muchas ocasiones lo que se dice no manifiesta el problema real hasta que se encuentra lo que se hace. Por ejemplo, el caso de la chica del chico que no miraba a las mujeres a los ojos. Cuando esta persona habla de lo que le pasa, no habla de cómo sucede su acercamiento. Él simplemente habla de que se acerca a las mujeres y que no le prestan atención, de que intenta conectar con ellas y no puede, a través de las técnicas verbales. Pero al momento de hacer la dramatización, es decir, cuando se pone en la escena eso y se muestra no solo lo que se dice, sino también lo que se hace, ahí cobra sentido lo que está pasando, ¿cierto? Y en muchas ocasiones es mucho más importante mostrar lo que se hace que lo que se dice, ¿cierto? En muchas ocasiones, en una definición de Eric Laurent sobre el inconsciente, dice que el inconsciente está compuesto de cosas que nos han dicho y que nos han hecho mal, o de cosas que el sujeto no puede decir y por tanto le hacen mal. Entonces, dramatizar puede permitir decir las cosas que no pueden ser atravesadas por la palabra.
sea, decir las cosas para las que la palabra no es suficiente. Cortázar tiene una forma muy bonita de decirlo y en una frase, no recuerdo en qué cuento, que dice algo así como hay cosas que no se pueden decir porque desbordan el alma o algo así, como que lo que está ahí desborda la palabra y como que no es suficiente la palabra para englobar la cosa. En cambio, la dramatización pues puede permitir un escalón más. No siempre alcanza. Hay cosas que son insimbolizables por sí mismas. Claro. Los lacanianos me hablarán de lo real y todo esto, pero digamos que permite simbolizar un poquito más de la palabra. Claro. Juan, y una última pregunta para cerrar este encuentro, y es, en psicodrama hay algo muy claro, muy clásico, que es la espontaneidad y la creatividad, ¿cierto? Y de ahí surgen un montón de cosas. ¿Por qué el ser humano ha perdido la espontaneidad y la creatividad? Por varias razones. Pues yo primero no creo que la haya perdido. Eso yo no estoy de acuerdo con esa idea. Es posible que se haya reducido. Y es posible que se haya reducido porque ya hay muchas cosas que nos vienen dadas. Hay un meme en Los Simpson que es maravilloso y hay un momento en el que Bart y Lisa están hablando y Bart le está diciendo que él va a ir a la fábrica de cajas y ella no. Y Lisa empieza a fantasear y se crea todo un mundo imaginario en donde ella por estudiar es mucho más importante que su hermano y termina matándolo con un premio Pulitzer. Y después Bart va a ir a viajar, pues está en el salón de clases y va a intentar imaginar y no puede. Y dice, maldita sea, la televisión me arruinó la imaginación. Y después intenta hacer otra cosa, intenta hablar y no es capaz, ¿cierto? Porque también le arruinó el lenguaje. Yo creo que las capacidades individuales, bueno, no lo creo, esto lo sé porque es parte de la investigación, pero las capacidades individuales se desarrollan a partir de la necesidad. Conforme la sociedad, a partir de la producción de medios de consumo, ha generado la resolución de muchas necesidades, ha coartado la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, muchos de nosotros no sabemos cocinar porque ya la comida viene hecha y solo hay que meterla al microondas y calentarlo. O porque podemos pedir un domicilio. Pero antes del domicilio o antes del microondas, todo el mundo tenía que saber cocinar. Entonces podríamos preguntarnos, ¿será que el microondas cómo ha coartado la posibilidad de cocinar de las personas? Yo creo que hay muchas cosas en este momento, muchos, digamos, aparatos o tecnologías que han coartado la posibilidad de espontaneidad y creatividad, porque ya no es necesario. Porque muchas veces yo puedo meterme a Google y encontrar lo que estaba buscando sin necesidad de inventarlo. Porque yo puedo encontrar un libro que ya piense lo mismo que yo sin necesidad de pensarlo. Y eso pues es un problema porque ya me ha pasado muchas veces que yo pienso algo y cuando estoy buscando antecedentes para darle fundamentación me doy cuenta de que ya otro lo pensó y digo como maldita sea, llegué tarde. Y digamos que de alguna forma es como lo que coarta un poco la creatividad. Yo creo que la invención de muchas tecnologías que fomentan, que reducen las necesidades humanas, coartan la necesidad de generar muchas posibilidades de creatividad. En este momento tenemos muchas cosas que coartan la creatividad y la espontaneidad, pero hay mucha gente que vive de eso. Pues sí, o sea, no hay que pensar solo en los teatreros. En este momento muchos de nosotros no podemos imaginar un mundo distinto porque pues Netflix tiene 80 mundos diferentes. Y entonces vemos Netflix y ya no podemos imaginar uno distinto porque todos los que nos imaginamos son mundos que ya existen en Netflix. Pero la gente que vive de trabajar en Netflix se inventa cosas. Digamos porque ellos lo necesitan. Nosotros simplemente prendemos Netflix y ya, y nos pensamos en cómo intervenir con psicodrama o cómo hacer intervención con la psicología. Me gustaría, si me permiten, responder un par de preguntas que vi por acá. Por aquí alguien había preguntado que si se puede hacer intervenciones psicosociales. Sí, sí se puede hacer intervenciones psicosociales. Lo que pasa es que hay muchas formas de hacer intervenciones psicosociales. Hay intervenciones psicosociales que se hacen con una perspectiva de salud o de atención en salud, es decir, con enfoque psicoterapéutico. Y puede ser muy útil porque yo no necesito tener 8 sesiones
de a 1 hora con un paciente, sino que hago un grupo de 2 horas con 8 pacientes y digamos que es mucho más práctico. Esa es una. La segunda es utilizando psicodrama colectivo, que es otra posibilidad de, ya no de psicodrama psicoterapéutico, sino psicodrama colectivo que está enfocado directamente a la intervención de objetos psicosociales. Para eso, el capítulo en el libro de Psicodrama en Medellín, hay 2 capítulos sobre eso. Lo pueden encontrar en mi perfil de academia.edu, que en algún lugar debe estar. Lo pueden buscar así, Juan Camilo Arias, academia.edu, y ahí les aparece. Y ahí están los capítulos del libro. Y bueno, no sé si quieren que respondamos alguna otra de las que hay por acá. Es que cuando iba a mirar la que me interesó, ya después se perdió. Por ahí Viviana preguntó que si ya tiene relación con las constelaciones. Siempre preguntan lo mismo. No, no tiene nada que ver con las constelaciones. Esa pregunta siempre aparece. Por amor de Dios, no separen las constelaciones del psicodrama. Las constelaciones, y con todo respeto, las constelaciones son una pseudociencia. No hay todavía estudios de efectividad o eficacia sobre las constelaciones. Sobre psicodrama sí hay, y hay un montón de investigaciones sobre psicodrama. Hagan el ejercicio de meterse a bases de datos, psicodrama, y aparecen cosas hasta tesis doctorales. O sea, por favor, separemos el psicodrama, hagamos un hashtag, psicodrama no es constelación. Y muchas gracias a todos por el espacio. Juan, ya para cerrar, yo te quería hacer una pregunta sí, que me confrontaba un poco cuando hablabas. Yo no sé si te ha pasado desde tu práctica más que todo, cuando a un paciente le toca asumir un rol del cual no tiene referentes simbólicos, ya sea por traumas o porque carece de esa figura, ¿te ha llegado a pasar que entra en crisis en pleno acto actoral, o no sé cómo lo llaman, alguna crisis de ansiedad psicótica o de tristeza? Y si ha sido así, ¿cómo ha sido la contención? No, y sería muy difícil que eso pasara. Porque primero habría que elegir a una persona, o sea, un protagonista tendría que elegir a un participante para que ejecutara un rol que esa persona no tiene referentes. Y eso ya de entrada es muy difícil porque por el asunto de la proyección, yo proyecto en el otro roles que yo ya conozco del otro, por ejemplo. Entonces, es muy difícil que elijan a alguien en el rol de mamá que no tenga nada que ver con mamá, que no tenga mamá, que nunca haya conocido una mamá o algo por el estilo, ¿cierto? Eso por una parte. Segundo, porque en el modelado, en esta primera ensayo, hay una inversión de roles en el que yo le muestro al otro cómo jugar. Entonces ya ahí hay un primer referente simbólico de cómo ejecutar ese rol, ¿sí? Entonces, es muy difícil que suceda. Puede pasar, pero pues hasta ahora no me ha pasado y no ha habido ninguna crisis psicótica hasta ahora. Pero si llegara a suceder, creo que lo fundamental, más que contención, a mí no me gusta la palabra contención, como si nosotros pudiéramos contener algo, a qué horas nosotros tenemos tal poder de venir a contener qué. Nosotros no somos tan tesos. No hay ningún psicólogo en el mundo que sea capaz de contener nada. Pero, digamos que en una perspectiva de intervención podríamos poner esa crisis en escena y, por ejemplo, buscar maneras de simbolizarlo a través de la escultura, a través de la misma interpretación, a través de un desdoblaje de personajes, por ejemplo. Yo puedo hacer hay una técnica que se llama, no me acuerdo cómo se llama, digamos que es un desdoblamiento del yo, y es que yo puedo poner varios personajes como varias facetas de mi propio yo y conversar con ellas. Entonces elijo personajes o me voy cambiando de silla y conversando conmigo mismo en diferentes facetas de mi propio yo, y eso permite, digamos, una elaboración simbólica del tema. Creo que es como la vía. Ok, muy bien, Juan Camilo, chévere. Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. A ustedes. Muy agradecido. Chicos, anoten los contactos de Juan Camilo para que nos sigamos formando y sigamos haciendo alianzas y aprendiendo de todo este mundo. Claro que sí. Chicos, ya entonces llegamos al final. Quiero que cerremos como siempre comentando cómo nos vamos, pero ahora no digamos, de todo, de la última ponencia, de las jornadas, de esta actividad, de estos encuentros, de estos 2 sábados intensivos, digámoslo así, pero que creo que hemos logrado nutrirnos de muchas perspectivas y de muchas miradas dentro de la psicología clínica.